Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana. ¿Ok? Les comento una cosa rápidamente. Varios me estuvieron preguntando de lo de la aplicación. Sí, no pude subir la tarea, tuve una situación ahí con mi cuenta, ya se resolvió. Ya tuve ahí una situación también que no me permitió, por una u otra, subir las tareas. Ya se resolvió. Entonces, el día de hoy van a quedar agendadas las tareas. No se preocupen, no hay tarea de la primera semana. Ya a partir de esta segunda semana sí habrá tarea. Voy a dejarles ahí una serie de actividades como les había estado comentando. Los días lunes van a estar las tareas y los días miércoles también. ¿Ok? Son actividades muy breves, actividades muy cortas, no va a ser muy largo en cuanto a la tarea. Lo único que sí va a llevarles un poco más de tiempo, como les comenté, serán las lecturas. ¿Ok? Entonces de ahí en fuera, pues bueno, pueden estar tranquilos. No les dejo mucha tarea por lo regular en ocasiones. ¿Ok? Más que nada cuando son de otras licenciaturas, también no les dejo mucho por ahí porque o en algunas ocasiones no están familiarizados con conceptos de derecho. Entonces, como les dije, son tareas accesibles, sin ningún problema, todo lo pueden encontrar en línea. Algo que sí les pido, por favor, y se me olvidó comentarles por ahí la clase pasada, es que es muy importante que cuando les deje algún tipo de tarea de investigación, eh, por favor, sumamente indispensable, sumamente importante, eh, que me citen, que me pongan bibliografía, ¿ok? Bibliografía por una parte, y queda sumamente prohibido que me hagan copy-paste de internet, ¿ok? Reviso en ocasiones los trabajos al azar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los reviso para ver si alguien está copiando por ahí de internet, ¿ok? Persona que encuentre que está copiando algún texto, alguna información, que no está poniendo bibliografía, que no está citando, pero sobre todo que está haciendo tal cual copy-paste y que le cambió quizá por ahí una que otra palabra, bueno, esa persona va a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque está prohibido por una parte lo que es el plagio, está sumamente prohibido. Y pues no deben de hacer eso, ¿ok? No deben de hacer eso, deben de esforzarse en hacer sus tareas. Entonces, persona que encuentre por ahí que está realizando este tipo de actividades de copy-paste, bueno, pues va a tener un punto menos sobre la calificación final que obtenga en la evaluación y aparte la tarea se la voy a evaluar con 5, ¿ok? Entonces sí tengan mucho cuidado porque es muy importante que pues aprendan a hacer investigaciones, ¿no? Ya ustedes van avanzados, ya están en tercer cuatrimestre, entonces no creo que tengamos problema con ese tipo de situaciones. Se los comento para que después no digan, ay, profe, pues es que ¿por qué me bajó un punto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, ya se los estoy advirtiendo, ¿no? Eh, y con esto voy por concluir esta parte que les iba a comentar. Si alguien tiene alguna duda, por favor hágamelo saber, hágamela llegar por el chat y pues vamos a iniciar la clase, ¿vale? Bien, entonces por ahí la clase pasada comenzamos un poquito revisando lo que es pues parte del concepto de derecho, lo que es la finalidad del derecho, ¿ok? Veíamos que pues el derecho es un conjunto de normas, ¿no? Eso es lo principal, es un conjunto de normas que nos sirven, ¿ok? ¿Para qué? Para regular la conducta humana del hombre en sociedad. Esa es la definición que uno va siempre a conocer de lo que es el derecho. Y es la definición correcta, es una definición acertada, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, las normas jurídicas que tenemos, que se encuentran formuladas en diversos ordenamientos, ¿ok? Eh, ¿Nos sirven para qué? Pues para regular esa conducta. ¿Y cómo es que surgen esas normas jurídicas? Bien, surgen por los diversos factores sociales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de factores sociales? Bien, surgen como respuesta a los cambios que son originados dentro de una sociedad. Cuando hablo de cambios me refiero a que la sociedad hoy en día y desde hace tiempo, históricamente, ha ido evolucionando, ¿ok? Ha ido evolucionando y se ha tenido que ir pues, acoplando la norma jurídica a esa evolución que tiene hoy en día nuestra sociedad. Es muy común ver que hoy en día surgen pues nuevas reformas, nuevas reglas, nuevos reglamentos, nuevas leyes. ¿Por qué? Porque justamente es esa cuestión social la que obliga a quién, al legislador, ¿qué obliga al legislador? A reformar la norma y a crear nuevas normas jurídicas. Cuando hablo de legislador, me refiero, jóvenes, a la persona que es la encargada, tal cual, de redactar la norma jurídica. ¿Ok? ¿Y cómo es esto de que es la persona encargada de redactar la norma jurídica? Bien, el legislador sería en este caso la persona encargada, tal cual, de crear la norma, y en este caso son nuestros diputados, son nuestros senadores, ¿ok? A eso se le llama como Congreso de la Unión. Bien,
estos diputados, estos senadores, por medio de un proceso formal de creación, lo que deben de llevar a cabo, pues es un estudio, es un análisis, es un debate de lo que podrían ser nuevas normas jurídicas o bien de lo que podrían ser reformas a las normas jurídicas ya previamente establecidas o ya previamente creadas, ¿ok? Ya que se llevan a cabo estos análisis, pues, estudios, esa norma jurídica, ¿qué pasará? Pues bien, entrará en vigor y empezará a ser aplicable, ¿ok? Entonces, ¿cómo surge la norma jurídica? Pues bien, surge mediante nuestro Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Tenemos un poder bicameral, ¿ok? Esas personas, esos diputados, esos senadores, ¿qué es lo que harán? Bien, se encargarán de crear la norma jurídica, ¿ok? A eso, como les digo, se le conoce como proceso formal de creación. ¿Cómo es este proceso formal de creación? Más o menos se los explico bien. En este proceso formal de creación, lo primero que existe, lo primero que debe de existir como tal, pues bueno, es una iniciativa de ley. ¿Ok? ¿A qué se le llama esto? Pues bien, las personas facultadas para ello, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Congresos de los Estados, tienen la facultad, ¿ok? Ojo, la facultad de proponer nuevas normas, ¿ok? De proponer normas jurídicas, proyectos de ley. Con esos proyectos de ley, lo que se busca es que pasen a una etapa en la cual se estudiará, en la cual se debatirá. ¿Qué se debate? Bueno, se debate la importancia de dicha norma jurídica que pudiera entrar en vigor, se debate en los pros, los contras, se debaten pues una serie de cuestiones técnico-legislativas, técnico-jurídicas, con la finalidad de poder ser aprobada dicha norma jurídica. Posterior a eso, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Bien, está ese proceso de discusión, ¿ok? Una vez aprobado eso, pues ¿qué pasará? Pasará a una cámara revisora. Siempre hay una cámara de origen y hay una cámara de revisión. Ya sea que pues dicha norma jurídica sea propuesta en la Cámara de Diputados o bien en la Cámara de Senadores, lo que sucederá es que, por ejemplo, si salió de la Cámara de Diputados la propuesta, bueno, pues entonces se irá posteriormente a la Cámara de Senadores para su revisión, ¿ok? Serán los senadores quienes se encargarán de revisar pues esa norma, de hacerle quizá alguna adaptación, quizá hacerle alguna modificación, ¿ok? Posterior a eso, pues entonces ya se pasará como tal a una etapa en la cual dicha norma jurídica tendrá que ser aprobada y tendrá que ser promulgada. Antes de ser promulgada, ya que fue como tal aprobada por los diputados, por los senadores, esta norma jurídica también pasará a manos del presidente de la República. ¿Y qué pasará con el presidente de la República? Bien, el presidente de la República tiene algo que se le llama facultad de veto. ¿Qué es esto? Bien, tal cual. El presidente de la República puede decir, ¿sabes qué? Esta norma jurídica a mí no me parece correcta. ¿Y qué sucederá? Bueno, simple y sencillamente se regresará nuevamente al poder legislativo, ¿ok? Para que sea nuevamente, pues, formulada o revisada o rediseñada esa norma jurídica, ¿ok? Una vez que sucede eso, que quizá el presidente de la República acepta la norma jurídica, ya la formularon, la revisaron, pues bueno, entonces sí ya será como tal promulgada, ¿ok? ¿Qué quiero decir con promulgada? Bien, se como tal publicará en algo que se le llama Diario Oficial de la Federación y en ese Diario Oficial de la Federación, que es un medio de comunicación oficial por parte del Estado mexicano, perdón, en ese medio oficial como tal, pues ya la norma jurídica será promulgada y será puesta en vigor, ¿ok? Bien, palabras más, palabras menos, de forma muy resumida para ustedes. Esto es como tal un proceso formal de creación. Esta es la forma mediante la cual surgen las normas jurídicas. Ahora, eh, vamos a ver como tal cómo es que podemos definir nosotros a una norma jurídica. Les comento, hay diferentes tipos de normas jurídicas. Bueno, hay diferentes tipos de normas, perdón. Hablando muy general, hay diferentes tipos de normas, ¿ok? Uno de los tipos de normas que existen son las normas jurídicas. Pero bien, les quisiera preguntar, creo que por ahí la clase pasada no lo vimos. ¿Qué otros tipos de normas creen ustedes que puedan existir dentro de nuestra sociedad? Vemos normas jurídicas, pero ¿qué otro tipo de normas existen? ¿Ok? Y no necesariamente jurídicas, porque justamente a eso voy. Hay normas que son jurídicas y hay normas que son no jurídicas, si así lo quieren ver. ¿Ok? Pero bien, les pregunto a ustedes o a alguno de ustedes que guste participar, ¿qué otros tipos de normas creen que puedan existir? ¿Ok?
normas jurídicas, normas que quien guste, pues adelante puede participar levantando la mano, por favor. Les voy dando la palabra. Entonces, ¿qué otros tipos de normas creen que puedan existir? A ver, Gloria Martínez, adelante, si es tan amable, por favor. Y luego la señorita Lobato, por favor. Habíamos visto también la clase pasada ¿Mm? que existían las normas religiosas. Ah, muy bien, ya lo habíamos tocado. En efecto, Ajá. normas religiosas. Gracias. ¿Qué otros tipos de normas existen, Cecilia? Si está por ahí. ¿Podrían ser las normas sociales, profe? Muy bien, normas sociales. En efecto, existen solo normas jurídicas, ¿ok? Dentro de la cuestión del derecho existen, a ver, también Natividad, adelante, por favor, ve que levantó la mano, adelante. Hola, profe, buenos días. ¿Las normas de certificación también pueden ser? Ok, norma de certificación. Esas son normas al final del día, normas que tienen que ver con cuestiones jurídicas. Son normas administrativas que son reguladas por empresas, por organismos privados. Las normas de certificación, por ejemplo, no sé, se me ocurre en materia de salubridad, ahorita con tanto del coronavirus, ahí puede haber normas de certificación muy relacionadas con la cuestión de los cubrebocas, ¿ok? De ahí surge algo que se le llama norma oficial mexicana o normas oficiales mexicanas, son más que nada en materia administrativa. Entonces, esas se desprenden de las normas jurídicas, pero bueno, muy bien, normas de certificación, en efecto. A ver, eso me lo comentó Cecilia, ¿verdad? Creo que por ahí ustedes ya tuvieron alguna vez que haber visto eso de normas. No, Yasmín. Perdón, perdón. Tuvieron que alguna vez haber visto eso de, Natividad, perdón. Tuvieron que haber visto alguna vez eso de normas de certificación. Y me imagino, no sé si lo vieron con el profesor Raúl. Si estoy en lo correcto, alguien me puede decir. ¿Lo vieron con el profe Raúl, eso de normas de certificación? Creo que él da esa materia, me comentó una vez. A alguien que me diga si estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo, por favor. Como tal, la materia no, pero sí vimos parte de ello. Sí, no es una materia, pero la vieron con el profesor Raúl, ¿verdad? Así Él, es. él da esa materia, correcto, sí. Sí, no la ven como tal como una materia, pero la ven dentro de una materia. No sé qué materia que es la que da el profesor Raúl, pero sí, esas normas se encuentran dentro de normas, sí, dentro de los conceptos de normas jurídicas como tal, dentro de lo que es el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque esas normas son creadas por las empresas, ¿ok? Son creadas por sectores privados, son creadas por el Estado como tal, con la finalidad de que, con la finalidad de regular en ciertas materias. ¿Ok? Les digo, por ejemplo, ahorita con la cuestión del coronavirus, puede que existan muchas normas de certificación, la verdad es que no lo he revisado, referente a lo que son el uso de los cubrebocas, o bien, referente a lo que son los cubrebocas. ¿Por qué? Porque ciertos productos se tienen que certificar, ¿ok? Es como por ahí la denominación de origen. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la denominación de origen. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es la denominación de origen? ¿Nadie ha escuchado hablar de lo que es la denominación de origen? No, en mi caso no. Bueno, yo no, maestro. Bien, ¿qué son las denominaciones de origen? Yo sí. A ver, ¿quién dijo sí? Adelante. Yo, Iván. A ver, adelante, Iván, ya que tiene levantada la mano. Bueno, lo que tengo en la denominación de origen es de que solamente en cierto lugar se puede crear ese producto como el tequila. Correcto, correcto. Sí, esas normas son normas oficiales mexicanas. Dentro de eso está la cuestión de la denominación de origen. Y justamente como lo dice usted, las normas de denominación de origen, ¿qué es lo que dicen? Que, por ejemplo, en el caso de la producción del tequila, se cree bueno, más bien no se cree, se como tal denomina, ¿ok? Tequila al producto que, bueno, pues como tal, eh, ¿cómo se llama? Producido quizá en cierto estado de la República, no solo en Jalisco, no solo en Guadalajara, puede ser en algún otro estado, pero que para su proceso se siguieron ciertas normas, ciertas especificaciones que lo hacen como tal tequila. ¿Ok? Es como estas bebidas destiladas que venden que no son tequila, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, pues aquí no las conocen porque seguramente no toman, ¿verdad? Pero bueno, estas productos que venden por ahí luego en el Oxxo, que dicen ahí licor de agave o no sé qué dicen, ¿no? Sí creo que dicen licor de agave, ¿no? A ver, ustedes que no toman me podrán decir la verdad o me podrán decir que estoy en lo incorrecto, ¿ok? Bien, estos tipos de productos que dicen licor de agave, pues ¿qué sucede? Pues que no tienen denominación de origen. ¿Por qué? Porque como tal no son tequila, ¿ok? Ahí si gustan para la siguiente clase tocamos este punto porque luego es importante e interesante ver este tipo de normas, ¿no? Digo, no están dentro de la materia, pero no me quita nada verlo. Por ejemplo,
si ustedes ven una botella de tequila, hay algunas botellas de tequila que sí tienen una denominación de origen y dicen tal cual tequila, ¿no? Pero hay otras, esas que venden, por ejemplo, pues que son un poco más económicas, vamos a llamarlo así. Yo, pues he llegado a consumir, por ejemplo, hay una que otra de esas que no son como tal tequila, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál no es tequila como tal? A ver, alguien que me diga, ¿qué venden como tequila que no es tequila? ¿Qué es licor de agave? Porque no es tequila, no es destilado 100%. A ver, alguien que me diga, ustedes no toman seguramente, ¿verdad? Entonces, pues no me podrán decir, yo creo que por eso veo tantas personas calladas. Pero hay una botella que no es, por ejemplo, que es licor de agave y no es tequila. ¿Nadie? ¿Nadie toma en este grupo? No me digan que nadie toma en este grupo, jóvenes. Sí, No pero toman. Tomamos y no nos fijamos. Son tan buenos, ¿ven? Ándele, alguien me lo acaba de decir. Sí, exactamente, el rancho escondido, por ejemplo, ese no es tequila. Ese como tal no es tequila. ¿Quién me dijo rancho acá? Me lo puso alguien en el chat. Sí, el rancho escondido, ¿no? El rancho jodido, le dicen por ahí, ¿no? ¿Quién me lo puso? A ver, déjenme ver, es que no sé por qué no me abre aquí el chat, no me lo actualiza el chat aquí, esta. Eh, ok, ¿qué pasó en tu casa? Miren, no había visto esa duda. Pero tampoco había visto lo de Marco. Qué bueno que ya acabó Marco, tampoco vi lo de Iván. Y sí, el rancho escondido, por ejemplo, aquí conforme lo que nos dijo la compañera Jennifer, el rancho escondido no es tequila, no tienen esos productos como tal denominación de origen. ¿Cuál sí es tequila? Eh, Ahí sí deben de saber, ¿no? ¿Cuál sí es tequila? Pues se me ocurre el José Cuervo, ¿no? El José Cuervo sí es tequila como tal. ¿Por qué? Porque sí tiene esa certificación, sí tiene eso que se le conoce como denominación de origen, ¿ok? Esas son normas que son muy importantes, son muy especializadas esas normas, son muy interesantes, ¿ok? Pero bueno, volviendo al punto, aquí me pregunta, Iván, ¿qué pasa en el caso cuando el presidente promueve una ley? No es que la promueva, bueno, hay dos cosas, Iván. Una cosa es que promueva la ley. Cuando ya promueve la ley, quiere decir que esa ley que probablemente fue discutida, ¿ok? Que fue aprobada en el Congreso como tal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la promueve y la publica como tal en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, al promoverla, al ya como tal tener esa norma jurídica, pues con vigencia, el presidente la promueve, como les digo, en el Diario Oficial de la Federación, la promueve y ya podrá entrar en vigor la norma jurídica, ¿ok? Dependiendo de cuándo se especifique que entra en vigor, esa norma jurídica ya tendrá vigencia, ¿ok? Iván, no sé si eso resuelva su duda, porque eso es como tal en el caso de que el presidente promueva una ley, ¿ok? Sí, Iván, ¿alguna duda de eso? ¿Alguna otra duda, jóvenes, con lo que llevamos viendo hasta el momento? Ninguna, ¿ok? Bien. Ok, qué bueno que estoy viendo en el celular. Ok, ok. Ya le entendí, creo, Iván. O sea, usted se refiere a cuando el presidente, más bien dicho, genera o propone una iniciativa de ley, propone una norma, ¿no? ¿A eso se refiere? Eh, ay, espérame. Ok, ¿qué pasa? Bueno, cuando pasa eso, el presidente, como les digo, tiene la facultad de proponer normas jurídicas, tiene la facultad de iniciativas de ley. Bien, lo que sucederá es que, pues, el presidente envía al Congreso, pues, como tal, una iniciativa de ley. El Congreso, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues tendrá que, pues, estudiar esa iniciativa de ley, ¿no? Esa como tal propuesta de ley, perdón, y posteriormente pasará como tal por el mismo proceso, ¿ok? Por el mismo proceso que les comenté. La mandan al Senado para su revisión, la mandan a la Cámara de Diputados para su estudio, hay un proceso formal ahí de, pues, discusión, de debate, de todo este tipo de circunstancias. Una vez que ya está como tal debatida, que está aprobada por los diputados, por los senadores, se envía al Ejecutivo, ¿okay? Lo que es el Poder Ejecutivo, lo que es el Presidente de la República, se manda al Ejecutivo para su promulgación o bien para la facultad de veto. ¿Okay? Entonces, tal cual pasa lo mismo, Iván. Y el presidente, pues sí ve que la norma es la cual él está proponiendo, si es la idónea, está de acuerdo con la misma, pues bueno, simple y sencillamente se aprobará, ¿ok? Y se promulgará y empezará a surtir efectos dicha norma en el momento en el cual pues fue estipulado que entraría en vigor la norma jurídica, ¿ok? Entonces, Iván, se repite el mismo proceso como tal de formal de creación de la norma jurídica en el caso de que el presidente haga pues uso de la facultad de iniciativa de ley, ¿ok?
¿Otra duda, jóvenes, de esta parte? ¿Cómo es eso de quitarle la expresión a los expresidentes? Bien, Navidad, ese es otro tema. ¿Qué es esto? Que me preguntan Navidad. Los presidentes jóvenes por ley, como muchos servidores públicos, tienen pues una facultad de tener una pensión, no tienen una pensión jubilatoria, si así le quieren decir. Digamos que los presidentes les pagan posteriormente por pues haber servido al Estado, ¿no? Entonces les pagan después de que pues ya dejaron su encargo, después de que ya dejaron como tal su puesto. Entonces, los presidentes tienen esta pensión jubilatoria, si así lo quieren ver. Ahora, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que sucede con esta parte? Bueno, ahorita con los nuevos gobiernos, con los nuevos estándares de gobierno, vamos a llamarla así, pues no sé cómo lo puedan denominar, las nuevas políticas, perdón, de gobierno, se busca que a los expresidentes les retiren esa pensión, pues, jubilatoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque en su mayoría son pensiones muy altas, ¿no? Perciben mucho dinero. Entonces, a los ciudadanos nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho de nuestros impuestos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, lo que sucede es que, pues, como tal, se busque erradicar ese, ¿cómo se llama? Ese punto de que los presidentes tengan un salario, ¿ok? Bueno, tengan una pensión. No sé si eso responde a su duda, señorita. ¿Quién me hizo la duda? ¿Quién me la preguntó? Ay, tengo que ver en el celular, perdóname. Ok, sí, gracias, ok, perfecto. Sí, a eso se refiere esa parte, ¿no? Esos son temas, pues, más políticos ahorita actualmente por esta cuestión de que pues, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha querido hacer muchas reformas políticas en materia de, pues, cuestiones con los expresidentes, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, no sé si tenga alguien alguna otra duda de esta parte. Como les venía diciendo, entonces, se crea un proceso o se pasa por un proceso formal de creación, ¿ok? Y en ese proceso formal de creación, pues, se debate lo que sería, pues, esta norma jurídica, ¿ok? Esta norma jurídica para su aprobación, para su entrada en vigor. Así surgen las normas jurídicas, jóvenes, ¿ok? Toda norma jurídica surge por un proceso formal de creación. Desde que nosotros tuvimos como tal una constitución, que es nuestra carta magna, que es nuestra carta, que es nuestra ley como tal principal dentro del sistema jurídico, es la ley más importante, es la norma que tiene mayor jerarquía, es la norma de la cual se desprenden muchas otras normas, jóvenes. ¿Y a qué me refiero con esto de que se desprenden muchas otras normas? Bien, de la Constitución, jóvenes, encuentran como tal su vigencia, encuentran su validez las demás normas jurídicas que nos rigen, ¿ok? Dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, ¿ok? Ninguna norma cuando es creada, cuando es formulada, jóvenes, puede ser contraria a lo que nos establece como tal nuestra Constitución, ¿ok? Ninguna norma puede ser contraria a lo que nos dice nuestra Constitución. Todas las normas jurídicas deben estar apegadas a la Constitución en la cuestión de derechos y en la cuestión incluso por una parte de obligaciones. ¿Por qué hago referencia al tema de obligaciones? Bien, ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, no solo tenemos derechos, ¿ok? No solo el Estado nos otorga como tal derechos, no solo el Estado nos otorga como tal beneficios, no. El Estado también nos obliga a cumplir con ciertas situaciones, ¿ok? ¿Qué es esto de cumplir con ciertas situaciones? Bien, el Estado nos obliga, por ejemplo, a que tú pagues impuestos, ¿ok? El Estado nos obliga como tal a que tú, pues, de alguna manera cumplas con la norma jurídica, ¿ok? A que tú cumplas con lo que está establecido, con lo que está estipulado, ¿ok? A eso, jóvenes, se le conoce por una parte como derecho objetivo y derecho subjetivo. Creo que por ahí ya lo empezamos a ver. ¿Cuál es el derecho objetivo y cuál es el derecho subjetivo? Bien, miren, hay algo que se le llama como derecho objetivo. El derecho objetivo, jóvenes, es en sí la norma jurídica que se encuentra establecida en los diversos ordenamientos jurídicos. Si así lo quieren ver, el derecho objetivo, para que lo entiendan un poquito más, el derecho objetivo es como tal la norma escrita, ¿ok? Son todos los ordenamientos jurídicos, los códigos civiles, los códigos penales, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, todo eso que se encuentra establecido, ¿ok? Todo eso es como tal el derecho objetivo. El derecho en sí mismo que se encuentra establecido dentro de normas jurídicas.
Ahora, hay algo que se le llama como derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Bien, el derecho subjetivo como tal, jóvenes, es ese derecho que nosotros como ciudadanos podemos hacer valer y podemos aplicar, ¿sí? El cual se encuentra establecido ¿dónde? En el derecho objetivo. Entonces, ese derecho subjetivo es ese derecho, son esos derechos a los cuales yo tengo derecho, ¿ok? Son esos derechos que yo puedo como tal ejercitar, ¿ok? Son esos derechos que yo como tal puedo, como dirían por ahí, accionar, ¿ok? ¿Por qué digo la palabra accionar? ¿Por qué? Porque justamente cuando yo como tal, pues quizá estoy dentro de un supuesto jurídico, lo que hago es usar, ¿ok? Esos ordenamientos jurídicos y accionar, como dicen por ahí, al poder judicial, ¿ok? Si así lo quieren ver, accionar como tal a la autoridad. Bien, entonces, este derecho objetivo, jóvenes, es el derecho que se encuentra o que se encuentra como tal establecido en la norma jurídica. Y el derecho subjetivo, como les digo, es la forma mediante la cual vamos a poder hacer valer ese derecho objetivo. Ahora, nosotros tenemos el derecho como tal subjetivo, si lo quieren ver, o el derecho como tal, de hacer valer o de no hacer valer, jóvenes, la norma jurídica, ¿ok? De no hacer valer ese derecho objetivo por medio de ese derecho subjetivo, ¿ok? Nosotros tenemos el derecho de no cumplir con la norma jurídica, de no cumplir con ese derecho objetivo. Pero, ¿qué sucederá cuando yo decida no cumplir con ese derecho objetivo? Bien, existirán, jóvenes, lo que se conoce como sanciones. Por yo desacatar lo que dice la norma jurídica, por yo no cumplir con lo que dice la norma jurídica como tal, yo como ciudadano me voy a hacer partícipe, o me voy a hacer como tal acreedor a una sanción que me va a estar en el mismo estado. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando yo no cumplo con la norma jurídica? Cuando yo no cumplo con esa sanción que me es impuesta, muy sencillo, jóvenes. Después de la sanción viene la coacción. ¿Qué quiere decir esto de coacción? La coacción, perdón, jóvenes, es un medio mediante el cual el Estado te obliga, ¿ok?, a que tú cumplas con la norma jurídica. ¿Cómo te puede obligar? Pues de muchas maneras, jóvenes. Una de esas formas mediante las cuales te puede obligar es mediante el uso de la fuerza pública, tal cual, así. Tú no cumples con la norma jurídica, pues ¿qué sucede? Pues por medio de la fuerza pública yo te voy a imponer una sanción. Ahora, voy a darles un ejemplo para que ustedes como que lo puedan de alguna manera entender más, ¿no? Es muy típico hablar del pago de los impuestos. El derecho objetivo nos dice, tienes que tú pagar impuestos. Dentro de las normas jurídicas están establecidos los diversos impuestos que debes de pagar, pues como ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tal, ¿puedo ejercitar un derecho subjetivo de los impuestos? Claro, claro que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo como estoy pagando impuestos, yo también tengo el derecho a que el Estado, pues me provea de ciertas situaciones, si así lo quieren ver, ¿no? Es muy subjetivo, así que el tema de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa si yo no pago mis impuestos, jóvenes? Ah, pues muy sencillo, habrá una sanción. ¿Cuál es la sanción ante el incumplimiento en el pago de impuestos? Pues me van a multar, ¿ok? Me van a establecer una multa. Aparte de que tendré que pagar los impuestos que debo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Pues yo voy a hacer como Juan Gabriel. ¿Sabían que Juan Gabriel casi en su vida pagó impuestos? Entonces, yo voy a hacer como Juan Gabriel. Me vale y no pago impuestos. ¿Por qué? Porque no quiero que el Estado se quede con lo que a mí me ha costado mucho trabajo, pues, adquirir, ¿ok? No quiero que se quede con parte de mi patrimonio, que de alguna manera digo, pues es que es mi patrimonio, es el dinero que yo trabajé, es el dinero que pues yo estoy percibiendo, porque justamente, jóvenes, debes de pagar impuestos por los ingresos que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Pues dices, no, ya no le va a pagar al Estado impuestos. Punto. Hay que se aguanten, hay que hagan lo que quieran. Bueno, ¿qué sucederá, jóvenes? Pues el Estado se dará cuenta. ¿Sabes qué? Tú, ciudadano, no me has estado pagando impuestos. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues muy sencillo. Te voy a multar. Te voy a multar por el incumplimiento en el pago de tus impuestos. Ahora, tú tienes el derecho subjetivo, como tal, de no cumplir con eso. Dices, yo no cumplo con los impuestos, no pago. Ya me están requiriendo, ya me están multando, no me importa. Yo no pago. Yo no cumplo con lo que dice la norma jurídica en el derecho objetivo. ¿Qué sucederá, jóvenes? Ah, te va a decir el SAT.
¿No me pagaste impuestos? ¿No me quieres pagar la multa? Pues no te preocupes. Me debes 5 millones de impuestos, pero yo sé que yo te los puedo, pues, cobrar y tengo la facultad para cobrarlos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer el SAT? Pues muy sencillo, llevar a cabo un procedimiento judicial mediante el cual te va a cobrar a la fuerza. ¿Y cómo es esto de que te va a cobrar a la fuerza? Bueno, pues es muy común que después por ahí anden, pues rematando inmuebles, ¿ok? O rematando cosas que le quitan a las personas que no pagan impuestos. Pues muy sencillo, jóvenes. Por medio de una orden judicial, por medio de la coacción, el Estado se va a cobrar a lo cochino, si así lo quieren ver. ¿Y cómo me refiero a lo cochino? ¿A qué hablo? ¿O por qué digo a lo cochino, perdón la expresión? Pues bien, simple y sencillamente te voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a embargar tus cuentas, yo te voy a embargar tus propiedades, yo te voy posteriormente a que te las embargue a rematar tus propiedades, ¿ok? Las voy a sacar a remate, las voy a vender y me voy a quedar con el dinero. Así de sencillo, jóvenes. O bien me voy a quedar con el inmueble, dirá el Estado. Así de sencillo. Bueno, no es un procedimiento sencillo, ¿no? Pero bueno, se los digo para que entiendan que así de sencillo es la forma de ejemplificar como tal lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. Lo que es ese derecho a nosotros como tal ser personas que están protegidas bajo una norma jurídica, personas que tienen normas jurídicas a su disposición, las cuales, pues, por una parte debemos de cumplir, y si no cumplimos, ¿qué existe? Pues existirá un incumplimiento, existirá una sanción, existirá como tal una coacción, ¿ok? Pregunto yo, jóvenes, hasta el momento, ¿alguna duda que tenga alguno de ustedes? Por favor, adelante. Ok, dice Iván. O sea que desobedecer la norma jurídica es un derecho que tiene el ciudadano, pero al mismo tiempo está obligado. Sí, como tal, más bien dicho, tú estás obligado a cumplir la norma jurídica, ¿ok? ¿Tú tienes el derecho de no cumplirla? Por supuesto, yo tengo derecho a no cumplir la norma jurídica, ¿ok? Yo puedo no cumplir la norma jurídica, ¿ok? Sin lugar a dudas. Yo digo, yo no voy a cumplir con la norma jurídica. Ah, pues no la cumples. Pues muy sencillo, lo único que sucederá es que habrá una sanción, perdón, habrá una sanción y habrá una coacción. Pero sí, si así lo quieren ver, tenemos derecho a no cumplir la norma jurídica, ¿ok? ¿Tenemos que obedecer la norma jurídica? Sí, sí, tenemos que obedecer, pero si yo quiero, pues no lo puedo hacer, ¿ok? Pero ¿qué sucederá? Pues bien, el Estado, por medio de la sanción, por medio de la coacción, me obligará simple y sencillamente a que yo cumpla con esa norma jurídica, ¿ok? Eso es muy importante, jóvenes. Denme un minuto, voy a tomar un poquito de agua, por favor. Bien, disculpen. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Permítanme. Un segundito, por favor. Bien. Bien, bien, permítanme. Muy bien, entonces, jóvenes. Retomando un poquito ya la parte del temario, ¿okay? Retomando un poquito lo que nos menciona que tenemos que ver el temario. Pues nos dicen por ahí, y tenemos que estudiar más que nada lo que son las fuentes del derecho, ¿okay? Ya que vimos qué es el derecho, ya que vimos lo que es como tal la norma jurídica. Ah, perdón. Por ahí no les di la definición de norma jurídica. Creo que eso es lo que me faltaba. Disculpen. Bien. Entonces, hay algo muy importante, jóvenes, que deben ustedes saber. El derecho no es igual a norma, ¿ok? ¿Por qué? Porque del derecho como tal emana la norma jurídica, ¿ok?
La norma jurídica, jóvenes, es conocida como una formulación jurídica, una formulación técnica como tal, cuya finalidad es establecer o regular una conducta humana. ¿Ok? Ahora bien, la norma jurídica, ¿ok? Pues es una norma, como les dije, que pasa por un proceso formal de creación. Pero en sí la norma jurídica la podemos definir, como les dije, como una formulación técnica, ¿ok? ¿De qué? Una formulación técnica de un esquema construido, de alguna manera, ¿ok? De un esquema, de una esquematización, más bien dicho, la cual es construida de alguna manera, porque por justamente esa valoración que hace, ¿ok? Esa valoración que hace el legislador. ¿Y a qué hace el legislador esa valoración? Pues muy sencillo, a los problemas históricos. ¿Por qué? ¿Por qué a los problemas históricos? Porque el legislador se allega de la historia, se allega de los problemas sociales, se allega como tal de lo que va pasando día en día. ¿Para qué? Para poder crear la norma jurídica. ¿Ok? Por eso es que las normas han ido evolucionando, por eso es que las normas han ido cambiando. No era lo mismo hablar del Código Civil hace 10 años que hablar del Código Civil en la actualidad. ¿Ok? O hablar del Código Civil hace 15, 20 años que la actualidad. ¿Por qué? Porque la norma jurídica va cambiando, va reformándose. ¿Ok? La norma jurídica, como tal, es una norma que regula la conducta exterior del hombre. ¿Ok? Regula la conducta exterior del hombre porque regula la conducta mediante la cual el hombre se conduce dentro de una sociedad. ¿Ok? Ahora, viendo rápidamente, ¿qué otros tipos de normas hay? Hay normas religiosas, hay normas morales y hay normas sociales, como me lo comentaron hace ratito. Pero, ¿qué pasa con estas normas? Bien, hay normas como tal, jóvenes, que tienen una bilateralidad. En este caso, las normas jurídicas, pues tienen una bilateralidad, jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma jurídica tanto te pide como te otorga. ¿Por qué? Porque te pide que cumplas con la norma, ¿ok? Pero también te pide que cumplas con la norma, perdón, pero también te concede derechos, ¿ok? Te otorga beneficios, ¿ok? Pero te otorga también obligaciones, ¿ok? Ahora, hay algo muy importante. Las normas jurídicas, por ejemplo, jóvenes, tienen algo que se llama que son externas. ¿Qué quiere decir con eso de que son externas? ¿Ok? Bien, la conducta como tal del hombre, en este caso, en las normas jurídicas, es delimitada o bien es como tal, pues, impuesta, si quieren verlo así, por agentes externos. ¿A qué me refiero con esto? Bien, la norma jurídica, jóvenes, es externa porque la conducta, o bien porque se ordena, ok, más bien dicho, se ordena que el Estado, que los ciudadanos se conduzcan con cierta conducta, ok. ¿Por quién es? Pues por un agente externo. ¿Quién es este agente externo como tal? El Estado. ¿Ok? Bien, entonces son externas, ¿por qué? Porque un agente externo, en este caso el Estado, es el que te obliga, ¿ok? A que tú cumplas con la norma jurídica, ¿ok? Por eso son externas, porque hay una persona adicional que te hace que cumplas con la norma jurídica, ¿ok? Bien. Aquí, perdón. Ok, ahora, las normas jurídicas, le estoy dando algunas características de las normas jurídicas, ¿ojo? ¿Ok? Ojo. Las normas jurídicas, jóvenes, son heterónomas. ¿Qué quiere decir esto de que la norma jurídica sea heterónoma? ¿Ok? Pues bien, son creadas por lo tanto, o son creadas como tal, por un sujeto activo. ¿Ok? ¿Quién será el sujeto activo? ¿Ok? Pues el mismo agente externo dentro de la cuestión de la clasificación de que las normas son externas. Vaya, dentro de que el hecho de que las normas sean impuestas por alguien más para que las cumplas. Entonces, son heterónomas, jóvenes, porque son creadas por un sujeto activo para un sujeto pasivo. ¿A quién se le conoce como sujeto activo? Pues bien, como tal se le conoce como sujeto activo al Estado, ¿ok? A la persona que te obliga a que tú cumplas con dicha norma jurídica, en este caso, el Estado, ¿ok? Eh, por eso es que son creadas por el sujeto activo para un sujeto pasivo, ¿ok? El sujeto pasivo es el que tendrá que, como tal, pues cumplir con la norma jurídica, ¿ok? Cumplir con lo ya establecido. Bien, por último, son, las normas jurídicas son coercibles.
¿Qué quiere decir esto de coercibles? Ya lo vi por ahí, que son de obediencia obligatoria, punto. Que si tú no las cumples, te van a hacer que tú las cumplas por medio de ¿qué? Por medio de la coacción. Esto va relacionado con la coercibilidad, ¿ok? La coercibilidad como tal es el hecho de que tú te obligues a cumplir con dicha norma jurídica, ¿ok? Por lo tanto, la norma jurídica es la norma jurídica como tal es coercible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no la cumples, te van a sancionar. ¿Por qué? Porque la norma jurídica tiene una obediencia obligatoria. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda de estas características que acabo de dar de las normas jurídicas, jóvenes? Ninguna. Bien, ahora vamos a ver, jóvenes. Ya que vimos cómo surgen estas normas jurídicas, ¿okay? Ya que vimos cómo, como tal, se define a la norma jurídica. Perdón, jóvenes. Ya que vimos como tal cómo se define a la norma jurídica, cómo se crea la norma jurídica, hay que ver algo muy importante, jóvenes. Y es que, pues ya vimos que es el derecho, pero hay que ver de dónde surge el derecho, ¿ok? De dónde surge como tal esa cuestión de la formulación técnica o de la regulación de la conducta. ¿De dónde surge como tal el derecho? Miren, dentro de lo que es el derecho, hay algo que, a lo que se le conoce, perdón, como fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Bien, las fuentes del derecho son todos aquellos presupuestos mediante los cuales, o de los cuales como tal, surge el derecho. Por eso se le llama como fuentes. Recuerden que es una fuente, es algo de donde brota. ¿Okay? Entonces, las fuentes del derecho, jóvenes, es todo aquello de lo cual surge. Ok, Karen, pues póngase al corriente, Karen, señorita Karen. Veo que apenas se pudo conectar, pues no sé qué pasó, pero pues bueno, póngase al corriente, por favor, señorita Karen. ¿Ok? Bien. Que me quede así, las fuentes del derecho. Bien, las fuentes del derecho, no sé si lo vimos en la clase, creo que sí, ¿no? Rápidamente lo vimos. Son todas aquellas causas de nacimiento del derecho. ¿Ok? Ay, perdón, jóvenes, perdón. Entonces, es de donde surge como tal el derecho. ¿Ok? Son las causas de nacimiento del derecho. Ahora, hay diversas fuentes del derecho. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto de que hay diversas fuentes del derecho? Bien, hay fuentes formales, hay fuentes reales, hay fuentes históricas. ¿Ok? Y también hay fuentes directas, hay fuentes indirectas. ¿Ok? Y hay fuentes internas y hay fuentes externas. Pero bueno, nosotros no vamos a ver toda esa clasificación. ¿Por qué? Porque va a ser un poco refuscado para ustedes estarles dando como tal todo esto de las clasificaciones. Pero bueno, las fuentes del derecho, jóvenes, por lo tanto, son las causas de nacimiento del derecho. ¿Ok? Tanto las instituciones como las reglas. ¿Ok? Yo me refiero con esto de las instituciones a todas las instituciones que tienen que ver con la cuestión de derecho. ¿Ok? A todo lo que tiene que ver con el derecho. A eso se le conoce como instituciones. Y bueno, la norma jurídica. ¿Ok? El derecho como tal surge también, jóvenes, en esa manifestación, ¿ok? En esa manifestación de nuestra sociedad, ¿ok? Esa manifestación como tal, pues también nos da origen a lo que es el derecho, ¿ok? Pero bien, hablando ya más en estricto sentido, hay fuentes formales que en dado caso son aquellas que pasaron por un proceso formal de creación, y hay fuentes reales, ¿ok? Que son como tal factores o elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, ¿ok? Ahora, también jóvenes, ¿a qué me refiero con esto de fuentes formales, fuentes reales? Vaya, las fuentes formales, para que me lo entiendan bien, son aquellas fuentes o son aquellas situaciones de derecho, son aquellas partes del derecho que surgieron por un procedimiento establecido, por un procedimiento como el que acabamos de ver, que es el proceso formal de creación. Ahora, las fuentes reales son aquellas que no surgen como tal mediante ese procedimiento. Son aquellas que como tal surgen solamente de los factores sociales y que posteriormente se van formando normas, posteriormente se van
creando en norma. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Maestro, ¿esas que nos dijo ahorita son las fuentes formales? La segunda fueron las fuentes reales y las primeras fueron las fuentes formales. Ok, Fuentes formales son aquellas que surgen mediante el proceso formal de una norma, pues, mediante el proceso formal de creación. Y las fuentes reales son esos factores y elementos que determinan el contenido de las normas como tal jurídicas. ¿Ok? ¿Sí, señorita? sí, gracias, maestro. Bien. Ah, caray. Bien, entonces, estas fuentes del derecho son aquellas que hacen que surja como tal el derecho. Y bien, vamos a empezar a ver cuáles podrían ser estas fuentes del derecho. Primero que nada, jóvenes, una de las principales fuentes del derecho, una de las principales formas mediante las cuales surge como tal el derecho, o de las cuales surge el derecho, es como ya se los había mencionado hace ratito. Perdón, es como ya se los había mencionado hace ratito, y es la Constitución. ¿Ok? ¿Por qué la Constitución? Porque bien, de la Constitución, jóvenes, emana el derecho, porque la Constitución es una norma jurídica máxima. ¿Qué quiere decir con una norma jurídica máxima? Pues bien, es una norma jurídica que tiene mucha jerarquía, ¿ok? De la Constitución surgen otras normas, jóvenes. De la Constitución surge en parte el derecho. Por eso es que la Constitución es vista como una fuente del derecho. Pero bien, ¿cómo podemos definir lo que es una Constitución para que ustedes tengan pues más claro pues esta idea? Pues bien, una Constitución la podemos definir como pues una carta magna, como le llaman por ahí, o bien la podemos definir como pues ese documento que contiene de alguna manera una serie de factores que determinan lo que sería, pues por una parte, el funcionamiento del Estado, ¿ok? Y bien, por otra parte, lo que sería como tal la organización del Estado, ¿ok? En dicha constitución nos son otorgados, nos son reconocidos tanto derechos como obligaciones, ¿ok? Denme un minuto, jóvenes, denme un minutito, por favor. Voy a pausar tantito, permítanme, no tardo. Bien, jóvenes, perdón, jóvenes, una disculpa, ¿ok? Una disculpa. Entonces, retomando esto, les digo yo, la Constitución, jóvenes, es la fuente máxima de las fuentes, ¿ok? Es la fuente, perdón, de la cual surgen, o bien es la norma de la cual surgen muchas otras normas, ¿ok? Por eso se le conoce que es la Carta Magna, que es la, pues, la fuente máxima de todo nuestro sistema jurídico, ¿ok? Como les digo, dentro de la Constitución se encuentran establecidos nuestros derechos, nuestras obligaciones, el funcionamiento del Estado. ¿Ok? La Constitución, para que sepan, jóvenes, se divide en dos, una parte orgánica y una parte dogmática. ¿Ok? En la parte dogmática se establecen nuestros derechos y nuestras obligaciones, y en la parte orgánica se establece como tal, pues, la estructura del Estado. ¿Ok? En la Constitución no son establecidas nuestras garantías, nuestros derechos humanos. ¿Ok? Lo que son también cuestión de la división de poderes, el establecimiento de los estados, funciones de los órganos de gobierno, se nos establecen los derechos humanos, ya lo dije, ¿verdad? Ya lo dije, perdón.
Entonces, la Constitución también nos da una serie de mecanismos, ¿ok? Una serie de mecanismos que se le llaman mecanismos constitucionales o mecanismos de defensa de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay diversos mecanismos de defensa, jóvenes, que nos ayudan a nosotros protegernos de los actos de gobierno, ¿ok? No sé si alguien por ahí ha escuchado alguna vez, por ahí vagamente, alguna vez he escuchado por ahí el concepto o lo que le llaman por ahí el amparo. ¿Ok? De hecho, viene dentro de su aquí temario que hablemos o que toquemos lo que es el amparo. ¿Sí viene el amparo? Sí, sí viene el amparo. Yo lo vi por aquí. Bueno, ¿qué es el amparo? Bueno, el juicio de amparo como tal, o lo que se conoce como amparo, es sí está, miren, aquí está, juicio de amparo. Es, jóvenes, un mecanismo de defensa contra actos de autoridad que recaen sobre los ciudadanos. ¿Cómo podemos definir esto? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Bien, hay algo que se le conoce como acto de molestia. Ese acto de molestia es cuando alguna autoridad, es cuando un órgano de gobierno, es cuando el Estado en sí mismo está llevando a cabo o lleva a cabo un acto, ¿okay?, que me depara perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues me afecta como tal a mí como ciudadano. ¿Okay? Entonces, yo, mediante la Constitución, tengo, jóvenes, una serie de mecanismos de defensa para yo poderme proteger, ¿ok?, de ese acto de autoridad que está estableciendo el Estado. Ahora, ¿me puedo amparar contra cualquier acto de autoridad? Pues en estricto sentido, sí, ¿ok? Sí te puedes amparar, pero siempre y cuando ese acto de autoridad, pues, esté fundamentado de forma errónea. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, que no sea válido, que no sea legal, si así lo quieren ver, ¿ok? Por ese motivo, tú sí te podrás amparar contra un acto de molestia. ¿Ok? A eso es a lo que se le denomina el amparo, jóvenes. Entonces, ¿qué más hay en nuestra Constitución? El tema de las fuentes del derecho es extenso, pero el más extenso dentro de las fuentes del derecho es la Constitución. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución surgen muchas cosas. Dentro de la Constitución, perdón, se suscitan o surgen muchas cuestiones que tienen que ver con la norma jurídica o bien con el derecho. Por una parte, tienen que ver incluso con lo que es el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Alguien quería por ahí hablar? ¿No? Ok. Tiene que ver por una parte con lo que es el derecho administrativo y con lo que es el derecho constitucional, incluso. ¿Okay? Pero bien, vamos por partes. Entonces, en esta Constitución, como les mencionaba, se establece, jóvenes, todo aquello que tiene que ver, ¿ok?, con el funcionamiento del Estado, con el reconocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestras garantías. ¿Ok? Ahora, para nosotros, como tal, como les digo, defendernos de la Constitución, existen estos medios de control de constitucionalidad. ¿Ok? Anoten esto, va a ser pregunta que se de examen. ¿Qué son los medios de control de constitucionalidad? Pues bien, son los medios o mecanismos de defensa, ¿ok? Son los medios o mecanismos de defensa con la finalidad, ¿ok? Con la finalidad de protegernos, ¿ok? Con la finalidad de protegernos de los actos de autoridad, ¿ok?, por parte del Estado. ¿Okay? Son los actos de autoridad, son esos actos, perdón, del Estado de los cuales nos vamos nosotros a proteger. ¿Okay? ¿Mediante qué? Mediante este juicio de amparo. ¿Okay? Ahora, es una de las cosas más importantes que se establecen dentro de la Constitución, los mecanismos de defensa. ¿Qué otra cosa se establece dentro de lo que es la Constitución? Bien, dentro de lo que es la Constitución se establece o se encuentra establecido lo que es el funcionamiento del Estado. ¿Qué es esto del funcionamiento del Estado? ¿Qué es esto del Estado? Bien, hay que definir que el Estado, o hay que ver que el Estado como tal, jóvenes, es un ente, por ahí le dicen que es un ente político, pues sí, tiene que ver con un poquito la política. Pero bien, el Estado como tal, jóvenes, pues es una organización política, un ente político, ¿ok?, que se encarga de regir, ¿ok?, o de gobernar, ¿ok?, dentro de una sociedad, tal cual, ¿ok? Ahora, este Estado, jóvenes, tiene una organización. ¿Y cuál es esta organización o cuáles son estos elementos como tal del Estado? Pues bien, el Estado requiere de 3 elementos, lo que es población, territorio y poder, ¿ok?
Esos son los elementos más importantes del Estado, ¿ok? Ahora, dentro de estos elementos del Estado, tenemos que la población, pues como tal se refiere a que es la gente, ¿no? Son los ciudadanos. El territorio es hablando de la cuestión geográfica. Y el poder, jóvenes, es un sistema de gobierno. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que es una república democrática, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto de república democrática? Pues bien, la figura de las repúblicas quiere decir que radica en una persona, ¿ok? Que es el presidente, y esta persona a su vez tiene pues una división de poderes. Esta división de poderes, hablando en nuestro país, es una división de poderes que se da por ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ok? Y también tenemos niveles de poderes. ¿Qué es esto de niveles de poderes? Bueno, tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder local, que es un poder, perdón, es un poder ejecutivo, es un poder estatal, disculpen ustedes, es un poder estatal, hablando de los niveles de gobierno, y es también pues, un poder municipal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablamos de que tenemos un presidente a nivel República Mexicana, hablamos de que tenemos un gobernador a nivel estatal, y hablamos de que tenemos un presidente a nivel municipal, un presidente municipal, ¿ok? Eso es la cuestión de la jerarquía de los poderes, ¿ok? Pero a ver, ahorita me voy retomando para que no los confunda, porque voy hablando de muchos conceptos. Por lo tanto, jóvenes, dentro de esa constitución se establece lo que es el Estado, ¿ok? Bueno, el Estado, como les digo, es un ente de organización política. Dentro de esa constitución, se como tal establece cómo va a funcionar este Estado. Por lo tanto, nuestro Estado mexicano, para que pueda funcionar o para que pueda ser viable, necesita justamente de estos factores, de estos elementos. Uno, la población, tener ciudadanos. Dos, el territorio. Todos conocemos el territorio geográfico mexicano. Entonces, eso es lo que necesitamos, un territorio geográfico. Y el poder. Aquí sí es muy importante recalcar, ¿cómo es nuestro poder dentro de nuestra República Mexicana? Bueno, nosotros tenemos un poder que se basa en una república democrática y federalista. Como les dije, tenemos por una parte una república. ¿Por qué? Porque en la figura de la república es en la cual existe como tal la figura de un presidente, ¿ok? Y ese presidente a su vez se allega, si lo quieren ver, de un gabinete, o bien se allega de otras instituciones de gobierno, ¿ok? De otras divisiones de gobierno. ¿Por qué? Porque no se le da todo el poder al ejecutivo, no se le da todo el poder al presidente. Por eso es una república democrática. Una república en la cual hay una división de poderes. El presidente se encargará de las funciones administrativas, que es como tal el poder ejecutivo. Les voy a ir dando la división de poderes, anótenlo muy bien. Entonces, el poder ejecutivo es el presidente, quien se encargará de las funciones administrativas del Estado, ¿okay? De la administración del Estado. ¿Okay? Ahora, tenemos un poder judicial. El poder judicial es el poder que se encargará, ¿ok?, de hacer valer la norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Es el poder judicial el que se encarga de que se cumpla con lo establecido en la norma jurídica, ¿ok? Es el poder judicial el que se encarga de sancionar a quien incumple con la norma jurídica. Eso es el poder judicial, el que se encarga como tal, pues, de establecer una serie de cuestiones que permitan que esa norma jurídica sea aplicable, ¿ok? O bien que se esté cumpliendo. Y por último, el poder legislativo, ya lo vimos un poquito, el poder legislativo es el que se encarga como tal de crear la norma jurídica. Por lo tanto, retomemos un poco. Estamos dentro de un Estado con una organización política que se establece primeramente en lo que sería población, territorio y poder. ¿Ok? A eso, jóvenes, a todo esto se le conocerá como república. ¿Ok? Tenemos una república mexicana. Entonces, dentro de la república mexicana tenemos también niveles de poderes, tenemos una jerarquía de niveles de poderes. ¿Por qué? Porque el ejecutivo, primeramente, radica en una personita, que es el presidente. ¿Ok? Como les dije, el presidente es el que se encarga de las funciones administrativas. Bien, hay un presidente a nivel República Mexicana. Ahora, nosotros cuando ahí hablamos de que tenemos un Estado con una organización política, dividido en una república democrática,
¿ok? Ya vimos lo que es república, es la cuestión en la cual se necesita un presidente. Ya vimos que dentro de esa cuestión hay algo que se llama jerarquía de poderes o jerarquía de niveles, y vimos lo que hay una división de poderes. División de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora, jerarquía de poderes, pues tenemos que, hablamos de una jerarquía dentro de una pirámide, si lo quieren ver, en la cual el presidente de la república está a nivel República Mexicana, en la cual existe una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y un Poder Judicial a nivel, ojo, también esto es importante, a nivel República Mexicana. Y también tenemos, posterior a eso, jóvenes, que dentro de lo que sería la siguiente, o por debajo de lo que sería la segunda jerarquía o la segunda clasificación de lo que es el poder ejecutivo, perdón, el poder del presidente, el poder ejecutivo, perdón, estaba bien, el poder ejecutivo a nivel federal, discúlpenme, tenemos un poder ejecutivo a nivel federal o a nivel estatal, o sea, en cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿ok? Ese presidente, perdón, ese legislador, perdón, ese gobernador es el que se encargará de fungir como la persona encargada de la administración, ¿ok? Del poder ejecutivo, ¿ok? Es el que se encargará de lo que tenga que ver con la administración pública, ¿ok? Dentro de ese estado, dentro del estado de Baja California, dentro del Estado de México, dentro de la Ciudad de México, ¿ok? Ahí hay un poder ejecutivo. Ahora, también tenemos un poder legislativo y un poder judicial para los estados, jóvenes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada estado de la República Mexicana tiene su Congreso o su Asamblea Constituyente. También, bueno, aquí me pone Álvaro, en el caso de la Ciudad de México son jefes de gobierno. En el caso de los estados son gobernadores, ¿ok? En el caso de la Ciudad de México es la jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, ¿ok? Ojo ahí. Muchas gracias. Entonces, en el caso de los estados, les digo, hay un gobernador. En el caso de la Ciudad de México, hay una jefa o jefe de gobierno. En el caso de los estados, hay un poder legislativo, hay una Cámara de Diputados que se encarga de legislar las normas que son federales, que son de aplicación federal. En la Ciudad de México hay un Congreso, perdón, así se le llama Congreso de la Ciudad de México. Y en los estados también hay un Congreso del Estado, ¿ok? Se encargan de crear sus normas jurídicas de los estados. Ahora, también hay un poder judicial. El poder judicial, jóvenes, para que ustedes me lo entiendan, son los juzgados, son los tribunales, son los que se encargan de impartir justicia, son los que se encargan de dictar resoluciones para que se cumpla con la norma jurídica. Ese es el poder judicial, ¿ok? Hablando de esta jerarquía, al último tenemos al poder municipal. El poder municipal, jóvenes, ¿en quién radica? En una persona que se encarga del poder ejecutivo y es el presidente municipal, perdón. Se encarga el presidente municipal de las funciones como tal administrativas de los municipios. Ahora, no hay como tal un congreso en cada uno de los estados. ¿Qué es lo que hay? Hay algo que se le llama como cabildo. El cabildo municipal será ese órgano de gobierno que se encargue de crear normas internas, reglamentos o bien bandos, así se le conoce solemnes, para cada uno de los municipios. Cada municipio tiene su bando solemne, cada municipio tiene tiene como tal su presidente municipal y cada municipio tiene como tal su cabildo. ¿Okay? Ese es el cabildo. Ahora, los municipios no tienen poder judicial, ¿no? ¿Ok? Los municipios no, eso ya no queda para los municipios no tienen poder judicial, ¿ok? Bien, entonces, hablando de esta parte, jóvenes, yo creo que la vamos a dejar aquí la clase. Creo que tienen receso ahorita, ¿no? Tienen receso ustedes ahorita a las 9:20, ¿no? Espero que me digan lo cierto. Si no, pues ya la regué. Es que no me han dicho cuándo va a ser. Tenemos receso, maestro, a esa hora. No me acuerdo, pero es que ya tiene tiempo que no doy clase hasta ahora. Pues espero que no me estén choreando, ¿ok? Pero bien. No nos dijo la maestra de la siguiente clase la semana pasada. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. Yo confío en ustedes. Espero que no me estén choreando, ¿vale? Bien, jóvenes, entonces les agradezco mucho la atención. Ya vamos con la primera parte de lo que es el temario. Vamos muy avanzados. Ya vimos toda la primera parte. Vamos a siguiente clase a empezar a ver un poquito lo que es derecho civil, derecho civil, que es lo que viene dentro de su temario. Vamos a empezar a hablar de obligaciones. ¿Ok? Jóvenes, les agradezco mucho la atención. Nomás vamos a retomar la clase un poquito, par de conceptos de esta parte. Voy a poner aquí que nos quedamos en lo que es el Estado. Viendo que ya no tiene pluma.
lo que es parte del Estado, lo que es parte del Poder Legislativo, hablando de los estados, ¿no? ¿Ok? De los niveles de gobierno. Ok, jóvenes, bien, les agradezco mucho la atención prestada. Esta semana ya queda, es un hecho que van a tener tarea, no se las voy a acumular, tampoco les voy a dejar tarea en exageración. Ahí tuve una serie de situaciones, entonces esta semana me voy a tratar de apurar porque también voy a andar ahí. Como tengo mi otro trabajo, luego me complica un poquito de cosas ahí de repente.